Toda promesa se cumple. Ya hace un instante les habíamos anunciado que estaría con nosotros el licenciado Teófilo Maita Quispe, más conocido como el Cholo Maita, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está? Bueno, agradezco la oportunidad de la invitación a su programa y estoy a su disposición, señor periodista. El Cholo Maita en realidad tiene toda una leyenda en su vida política en Azángaro, pero cuéntenos cómo así se atrevió y se animó a la vez a escribir este libro que dice Azángaro al desnudo, 1990-2002. Bueno, esto lo hice cuando yo estuve encarcelado en el penal La Capilla. ¿Tuvo tiempo para escribir? Había tiempo, reflexionar y al mismo tiempo pensar en la tierra sangarina. Y ahí narramos justamente todo lo que es de Azángaro, desde la época de Sendero Luminoso que nos tocó gobernar, en la primera parte, y en la segunda parte hablamos qué obras nosotros hemos hecho durante nuestro gobierno, y en la tercera parte hablamos las propuestas que debemos hacer por Azángaro, qué falta hacer. Y en la última parte está nuestra vivencia justamente en el internamiento del penal La Capilla. ¿Cuántos periodos usted ha llegado a ser alcalde de Azángaro? Y he sido elegido en 3 oportunidades y he estado justamente 3 periodos. ¿De qué año a qué año? En 1990, ese año fue solamente 3 años. 90, 91, 92, 93, era por 3 años. Así mandaba la ley orgánica de municipalidades. Luego fue 4 años inmediatamente reelegido. Después de un periodo, 2 periodos, no, recuerdo perfectamente, después de un periodo, nuevamente sí reelegido como alcalde. Terminé justamente el año 2002. Y ya con algunas dificultades de salud, porque estuve mal. Esto quiero decir, sinceramente me afectó lo que es la diabetes, enormemente me desgastó mi salud. ¿Y en ese momento usted se encontraba enfrentando un proceso penal? Sí, durante mi gestión de los 3 periodos tuve 58 procesos judiciales. Y el último, en este caso la denuncia que me hicieron, bueno, que no estaban de acuerdo conmigo, de aquella época que los llamaban los cuatrincas, bueno, eran mis contrincantes políticos, me hicieron un proceso y yo no tuve la oportunidad para defenderme. ¿Por qué? Porque estuve mal de salud. Yo estaba en silla de ruedas, no podía valerme por mí mismo y tuve que viajar a la ciudad de Lima, en la cual me hicieron pues indudablemente 2 intervenciones quirúrgicas, ¿no? Un médico de la Naval, me hicieron el implante de células madres y a la actualidad me encuentro totalmente casi recuperado. Ahora, usted luego de enfrentar esa desaveniencia en la salud, el proceso continúa y usted es conducido al penal de La Capilla ya luego de su recuperación. No. ¿O antes de su recuperación? Yo estuve ya en silla de ruedas y así se me internó al penal de Capilla porque mi abogado, en este caso el doctor Marcial Pari Galindo, me dijo que podíamos ponernos a derecho. Eso significaba de que yo me presentara a la audiencia. ¿Así en silla de ruedas? Así en silla de ruedas. Y inmediatamente se entrometió en mi proceso el congresista Aldo Estrada Choque. Vino el procurador de la Nación, el procurador de la región, recuerdo que había un abogado, Torres Belón, o no, Belón, algo por ahí, Belón creo que era. Después el procurador de la municipalidad, bueno, mi abogado estaba el doctor Tito Gallegos, ¿no? Bueno, nos sometimos en ese caso a lo que se llama el juzgamiento anticipado. Aceptamos todo porque yo no estaba en condiciones de salud para poder defenderme, porque el proceso había avanzado bastante. Bueno, en la tercera reunión, bueno, en este caso en la tercera sesión, bueno, se me determinó que yo me quedara en el penal. ¿Y usted enfermo tuvo que estar en el penal cuánto tiempo? Estuve 4 años y medio, porque la sentencia era por 5 años y a mí se me aplicó la ley de funcionario público. O sea que no tuve mayores beneficios penitenciarios. Y casi al concluir y salí con una habeas corpus que no quisieron darme libertad. Y usted, que manifestó en un inicio que estos 4 años y medio sirvió para reflexionar, entre ellos para escribir este libro,
¿Se arrepintió de algo? ¿Nunca se arrepintió de nada? No, yo no me arrepentí de nada porque había hecho unas obras grandes en Azángaro. Me tocó gobernar momentos difíciles cuando Sendero estaba en su apogeo. Alan García lo llamaba Azángaro el segundo Ayacucho. Yo estaba buscado. Las autoridades del Poder Judicial, en este caso los magistrados de Azángaro, habían fugado hacia Juliaca. De Juliaca administraban la justicia. No había fiscal, no había Poder Judicial. El único que permanecía en esa época, en mi primer gobierno, fue el alcalde, el Cholo Maita. Gracias al apoyo que me brindaron, en este caso, las organizaciones vivas, los clubes de madres. O sea que yo estaba metido como el pez en el agua. Porque si no habría el agua, el pez muere. Yo estaba metido con las organizaciones vivas y me respaldaron. Y esa época hice buenas obras. Azángaro no tenía energía eléctrica. Justamente me apoyaron y se construía la central, en este caso de la subestación Tintaya, ¿no? Que desde ahí se alimentaba, hasta la fecha se alimenta energía para Juliaca, para Puno. De Azángaro se alimenta de la energía eléctrica para Putina, para la mina San Rafael, etc., para Yaviria. ¿Recuerda usted el presupuesto que manejaba? Yo recuerdo perfectamente, la primera gestión no había promoción municipal. Nosotros municipios vivíamos de las rentas, del boletaje que nosotros hacemos y las declaraciones de autoavalúo. O sea que una recaudación. Y esa época me permitió, y recuerdo cómo no, me ingenié, que las empresas grandes que ejecutaban, por ejemplo, la subestación Tintaya, no quisieron traer su maquinaria porque lo volaba el Sendero Luminoso, lo dinamitaban. Entonces la municipalidad tenía algunos bolquetes, ¿no?, de donación que había recibido el señor, en este caso a Pachari, y inmediatamente yo esas unidades alquilé a la empresa, era del municipio, el tractor Uruguay, porque después traje otro tractor Uruguay, después a los 2 boquetes, y con eso trabajaron esta hospitalización porque las empresas no querían correr el riesgo de su maquinaria. Y eso, en el segundo periodo ya nació, pero era pues 380,000 soles mensuales, a comparación, imagínate, de 1.500.000 mensuales que actualmente llega. 380,000 mensual frente a 1.500.000. ¿Qué se podía hacer con 380,000? ¿Recuerda? Recuerdo perfectamente de que me servía para pagar el personal. Primero, después hicimos algunas obras, más que todas las que actualmente existen. Por ejemplo, hicimos la carretera Jatunchupa-Calapuja. El pueblo de Azángaro pedía más de 60 años esa carretera. Desde que he nacido siempre, mis padres, mis abuelos siempre hablaban de la carretera Jatunchupa-Calapuja, que sirvió de trampolín a muchos políticos para llegar al Congreso de la República, principalmente a los Cáceres Velázquez. Eso lo hicimos nosotros, esa carretera. Es una realidad. Hicimos el centro cívico, que actualmente funciona, en este caso el Palacio Municipal. Hicimos la Alameda de los Próceres, el Parque Zonal, las carreteras de Azángaro, Cairahuiri, con dirección a Purina. Hicimos la carretera de Yaxchata, Alto Garaconi, con salida, en este caso, a la carretera hacia Putina. ¿Con el presupuesto que tenía o de otra forma? Con el presupuesto que nosotros teníamos. O sea que recaudábamos presupuesto y con eso nosotros nos proyectábamos a hacer las carreteras. Hemos hecho varias carreteras, de San José con dirección a Putonia, en este caso a medio tramo, porque ya no teníamos presupuesto. Hemos integrado en este caso con las carreteras a Azángaro. ¿Y la gestión, qué tan fructífera fue en su gestión? Bueno, puedo decir la más fructífera, en este caso las obras que ha impactado bastante, es la carretera Calapuja-Azángaro. Esta carretera nadie lo pudo hacer y ahora es una realidad a nivel de cinta asfáltica, porque soy honesto y sincero. Nosotros lo viabilizamos, pero sin embargo, en este caso la ministra Elsa Carrera, que en alguna oportunidad trabajó en la Corporación Departamental de Puno, que conocía perfectamente, que había hecho los estudios también del puente, en este caso de Calapuja, conocía el tramo y nos dio 3 kilómetros de carretera. A esto se opuso Roger Cáceres Velázquez con el congresista, en este caso de apellido de Puno también, a Sangarino, ¿no?, Villasante, Cristóbal, que quisieron que se haga directamente desde Azángaro con desvío a Santiago de Pupuja, José Domingo Checomaca, con la salida a Pucará, pero los azangarinos no querían eso, sino querían Jatunchupa-Calapuja, el tramo directo, donde actualmente es la carretera.
Con 3 kilómetros empezamos. No, y estaba como planificador en esta oportunidad el ingeniero Luis Butrón Castillo, actual alcalde de Puno, que trabajó conmigo 2 periodos. Viajamos a Lima y empezamos justamente a empezar del tramo, en este caso desde Calapuja, con dirección a lo que es a Azángaro. Y se concluyó el asfaltado. Ahora, ¿se podría decir que le asesoraba a Luis Butrón Castillo o usted fue su maestro? Yo creo que debo de aprenderle mucho también de Luis Butrón Castillo en aspectos de planificación, pero debo decirle que le falta también lo que se llama un poco de decisión. Los hombres no siempre tienen esa cabalidad de decir, bueno, lo hago, sino que el problema es de que hay miedo, que tienen miedo del problema de los juicios que se le puede venir encima, ¿no? Esa es la duda. El hombre debe ser decidido, el político debe ser decidido para hacer la obra. Eso queremos. Al costo que sea. A lo que pase, ¿para qué nos metemos si no? ¿No? Tiene que ser así. Cholo Maita ha cambiado desde esas experiencias como alcalde, esa decisión, esa energía que transmitía hacia su población. Mira, el Cholo Maita sigue siendo igual. Lo que sí ahora somos más cuidadosos en el manejo presupuestal. Yo no diría de que Teófilo Maita, en este caso el Cholo Maita, había cometido el delito de peculado. Yo reconozco que podía ser el delito de malversación de fondos. ¿Por qué? Porque hay veces falta en una obra presupuesto y no está pues bien hechos los expedientes técnicos. Entonces, para que se concluya esa obra, agarras de otro presupuesto, de otra obra y lo trasladas aquí. Hasta que se termine. Hasta que termine. Y repones para el otro. Entonces, eso hacen muchos alcaldes, muchos ejecutivos. Entonces, ahí caen en la malversación. Y se me juzgó por malversación de fondos. ¿Y usted aceptó que había malversado? Bueno, podemos decir que sí hubo malversación de fondos, pero no en beneficio mío. Un sol no entró a mi bolsillo. ¿Qué iba a sacar al municipio de Azángaro si teníamos a las justas para hacer 380,000 soles? Que a comparación de ahora, 1.500.000. Y las obras reflejan justamente lo que estamos haciendo en Azángaro.